Mira, el año pasado se sanciona el código y se unifica el Código Civil con el Código de Comercio. Y además se incorporan algunas leyes que estaban también desperdigadas por nuestra legislación y se incorporan todas al Código Civil. Antes nosotros teníamos un código que tenía 4.020 y pico de artículos y ahora tenemos un código que tiene 2.500 artículos. La idea fue que todas las materias civiles y comerciales, que antes tal vez teníamos separados los contratos civiles por un lado y los contratos comerciales por el otro, ahora sea todo, esté todo unificado en un código. Y respecto de familia hubo varios cambios muy buenos que tienen que ver más que nada con la realidad de lo que ya venía sucediendo en tribunales. Eh, Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos una ley de matrimonio igualitario que estaba en vigencia. Ahora se incorpora al código, es decir, que no solamente se pueden casar las parejas de diferentes sexos, sino que las de un mismo sexo. Se incorporaron las uniones convivenciales, que nosotros antes lo teníamos como el concubinato. Bueno, ahora hay una unión convivencial. Estas uniones convivenciales pueden registrarse. Vamos a ir al registro civil y vamos a declarar que queremos estar en un estado de unión convivencial. Y lo que se separa, y que tal vez está bueno que también la gente lo entienda, es, va a quedar por un lado la unión convivencial y por otro lado el matrimonio. Y estos dos institutos van a tener derechos diferentes, ¿sí? Entonces, la gente no puede ahora pensar que si yo estoy en una unión convivencial voy a tener los mismos derechos que el matrimonio. Tenemos Ujú. las dos opciones. Puedo optar por casarme o por no casarme. Si opto por no casarme, obviamente no voy a tener los derechos que tengo del matrimonio, sí, del matrimonio. Después, respecto de el divorcio, se eliminaron el requisito de que antes necesitábamos 3 años para divorciarnos, se elimina ese requisito y se elimina el requisito de decir por qué me tengo que divorciar o por qué me quería divorciar. Con lo cual esto nos llevaba a situaciones en tribunales que tal vez eran como muy desgastantes para la gente, porque nosotros teníamos que contarle al juez por qué me quería divorciar, pero además teníamos que probar. Entonces muchas veces lo que hacía es que desgastaba mucho Ujú. ese vínculo, porque nos matábamos en tribunales, y muchas veces perjudicaba en realidad a la familia. Porque a veces lo que sucedía es que estas familias, estos maridos que se estaban matando en tribunales, tenían hijos, con lo cual, digamos, toda esa violencia que a veces se ejercía también la padecían los chicos. Como se constitucionalizó eh, el, el derecho civil, nosotros lo que decimos es que se incorporó todo esto que teníamos en la Constitución Nacional, todos los tratados internacionales que se incorporaron desde el 94, ahora es como que hubieran sido derramados a todo el Código Civil. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos en cuenta la Convención de los Derechos de los Niños, que nos establece que tenemos que escuchar a los chicos, nos establece que los chicos a partir de la implementación del código, ahora de agosto, son mayores de edad a los 18 años. Sin perjuicio de ello, alimentos se paga hasta los 21 y en caso de que los chicos necesiten seguir estudiando o capacitándose para ejercer alguna profesión, los papás tenemos que pagar alimentos hasta los 25. Ujú. Eh, al, También se garantiza lo que antes nosotros llamábamos como régimen de visitas. Digamos, en el Código Civil de Vélez del 1800 había, primero que no estaba establecido, no estaba incorporado el divorcio, con lo cual había como una separación de hecho, pero no estaba como en la reforma después una de las reformas del código que introduce el divorcio, no teníamos como esto de qué hacíamos los papás con los chicos. Entonces, había uno que visitaba, uno que tenía la tenencia. Cuando se incorpora ahora con la reforma del código, entendemos que no hay quien tiene a los chicos. Vamos, yo crío a mis hijos, educo a mis hijos, pero no los tengo. Entonces, esto era más como un concepto que venía ya desde el código viejo, que tenía que ver con las cosas. Y los chicos
hoy en el código se lo entienden como sujetos de derechos. No es una cosa que yo tengo a mi hijo, entonces vos no lo tenés. Como se reforma eso, también se reforma esto de que había uno que los visitaba. Ahora lo que el código quiere es que los padres se ocupen de la crianza, de la educación, del todos los días de los chicos. Esto es la modificación, tal vez una de las más grandes que generó el código a partir de ahora de agosto, que ya se puso en funcionamiento. Digamos, yo ya no tengo más a mis hijos, crío a mis hijos y los crío con el papá, si estoy casada o estoy en una unión convivencial, todos los días con mi marido o con mi pareja, y si nos separamos, seguimos teniendo a nuestro cargo la crianza, la educación, la vestimenta, el esparcimiento, la salud. Nos tenemos que ocupar de los chicos. Y a su vez, como decía esto de que nosotros ahora entendemos que los chicos son sujetos de derecho, se les otorgaron como estos derechos que estaban también en la Convención de los Derechos de los Niños, se incorporan al código y entonces lo que el código nos dice es que a partir de los 13 años tenemos como una categoría nueva que son los adolescentes. ¿Sí? A partir de los 13 años los chicos entran en esta categoría y pueden empezar a ejercer sus derechos. Digamos, porque antes, ¿cuál era el criterio? Vos eras como un incapaz hasta que cumplías 18 o hasta que cumplías antes 21. Tenías 17 años, 11 meses y 29 días y eras un incapaz. Y al día siguiente te transformabas en un plenamente capaz. Bueno, el código lo que viene a decirnos es, esto no es así. La realidad es que nosotros vamos creciendo y vamos madurando y vamos teniendo más derechos a medida que vamos creciendo. Entonces, a los chicos de 13 se les establece esta categoría de adolescentes y, por ejemplo, pueden empezar a tomar decisiones, por ejemplo, todas aquellas que no resulten invasivas. Después de los, esto es la categoría de 13 a 16. Después de los 16 ya pueden tomar decisiones, por ejemplo, respecto de su cuerpo, y tenemos que tener en cuenta que a partir de los 18 los chicos dejaron de ser chicos y son adultos, ¿sí? Con todas las responsabilidades, con todos los derechos y con todas las obligaciones que esto lleva. Lo mismo un chico de 18 años y 2 días a un señor de 60. Esto en el ejercicio de los derechos. Por eso es que el código empieza a plantear esta progresividad. Decimos, vamos de a poquito madurando y de a poquito vamos empezando a ejercer nuestros derechos. Y es por eso también que el código lo que nos exige ahora es que en todos los procesos en los que los niños, niñas y adolescentes tengan intervención o tengan alguna injerencia, van a tener que ser escuchados. No es que solo la decisión de los niños va a ser la que se tiene en cuenta. Yo ayer estábamos con unos amigos y estábamos contando respecto de las situaciones de los adoptantes, ¿no? De la situación de los juicios de adopción. Y el código lo que nos establece ahora es que a partir de los 10 años el niño tiene que prestar su consentimiento. Entonces la pregunta era, bueno, pero ¿y el chico va a decidir? Y en realidad la idea del código es, ¿por qué yo tengo en cuenta la opinión de este chico y le pido que él preste su consentimiento? Porque un chico a los 10 años ya sabe expresarse, sabe qué es lo que le pasa. Y si nosotros tenemos en cuenta que un niño de 10 años, viniendo de una situación de vulnerabilidad, digamos, porque si lo pongo en adopción es porque o no tengo los papás, o porque los papás voluntariamente quisieron darlo en adopción, o porque en esta familia biológica que tenía no estaba siendo lo suficientemente contenedora como para que el chico esté en esa familia. Digamos, si frente a esa situación de vulnerabilidad le preguntamos al niño y el niño me dice, la verdad es que yo no quiero estar con esta familia, yo tengo que tomar juez, se me tiene que prender una lucecita roja y decir, algo está pasando acá, yo no puedo entregar a este chico en adopción a esta familia porque hay algo que no está, digamos, no está fluyendo de una forma en la que sea bueno para los intereses del niño. ¿Sí? No es que digo, no, el niño me dijo que no y ya tomo solo en cuenta la decisión de ellos y ellos van a ser los que decidan. No, la realidad es que esto nos pone a los juzgadores en un lugar de tener cuidado porque algo nos quieren decir. Por eso es que
es muy importante que ahora hay que escucharlos. Obviamente creo que para el Poder Judicial, para los abogados en general, nos va a ser un aprendizaje, porque la realidad es que no estamos preparados para preguntar, para saber qué es lo que tenemos que escuchar, qué es lo que nos quieren decir. Son momentos de muchos cambios y creo que de mucha intervención también con muchos organismos. Nosotros tenemos un montón de organismos creados para la protección de los vulnerables, para la protección de los niños. Todos estos organismos tienen que empezar a tomar, digamos, el código les da un rol mucho más protagónico ahora. Y creo que eso va a ser lo que vamos a tener que empezar a ver cómo nos empezamos a organizar, tal vez más en redes, fomentar lo que ya está, que Bolsón tiene un montón, fomentar lo que tenemos, porque todas estas instituciones van ahora a ayudar a decidir, a velar por los intereses de los niños. Por ejemplo, en el caso de adopción, es más, el código lo que plantea es que los padres tienen la obligación de comprometerse a informarle a los niños adoptados quiénes son sus orígenes. Y este compromiso está en el código. Digamos, el código te dice, vos como papá que querés adoptar un niño, tenés la obligación de comprometerte con esto. Entonces dice, bueno, pero tal vez a veces es muy difícil saber cómo llevarlo adelante, cómo le explico, qué le digo. Bueno, el código también lo que nos dice es, vamos a tener organizaciones, vamos a tener ayuda interdisciplinaria para que ustedes puedan saber y desde el Estado los vamos a ayudar con con este conocimiento que tienen que tener los chicos. Que tal vez antes es como que o no te lo decían, o se enteraban cuando eran ya Se ocultaba de adultos, alguna manera, ¿no? se ocultaba, porque a veces se ocultaba por creencia, o a veces Sí. se ocultaba porque no sabía cómo decírselo, Mm. y por el miedo a qué es lo que va a pasar, mira si después se quiere ir. Eh, Se incorpora también, por ejemplo, respecto del tema de la adopción, lo que se llama adopción por integración, es decir, yo estoy en pareja con una persona y puedo adoptar a los hijos de mi pareja si esos chicos están en lo que se llama situación de adoptabilidad, que es, digamos, fomentar la familia, digamos, Mm. integramos y ponemos en palabras lo que de hecho estamos haciendo. El código incorpora también la figura del progenitor afín, que es, yo estoy separada de mi ex marido y tengo mis hijos, bueno, mi nueva pareja es progenitor afín de mis hijos, digamos. Tiene un rol en mi familia y en este rol ahora va a haber como algunas cosas que se empiezan a blanquear de lo que efectivamente sucedía, digamos. Este papá afín o este progenitor afín también cumple algunos roles Claro. en esta Tiene familia. responsabilidades también. Tiene responsabilidades, es más, lo que también se plantea es que en el caso de que yo como mamá no pudiera hacerme cargo de mis hijos y del otro lado no tuviera un papá que tampoco se pudiera hacer cargo, se podría pensar en que este progenitor afín también ayude a la subsistencia de mis hijos, ¿sí? Como puede haber un reclamo de alimentos, por ejemplo, tanto como un reclamo de un régimen de comunicación, digamos. Si yo después me separo de esta persona y esta persona estuvo durante 10 años criando o ayudándome en la crianza con mis hijos, después podría venir y pedir, por ejemplo, un régimen de visitas para tener contacto Ujú. con mis hijos porque se genera un vínculo. Bueno, estas cosas que antes no estaban en el código, ahora están.